Hola, soy Juanita Morales de Iglesia Victoria en la Roca. El día de hoy me tocó compartir con ustedes la lección número 4, el sacramento del bautismo, de esta nueva serie que acabamos de comenzar, 16 pasos a la vida vencedora, de nuestro pastor Jonathan Blaze. En las Escrituras únicamente encontramos dos sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la comunión. La comunión es muchísimo más allá de una ceremonia religiosa en la iglesia, pero el día de hoy solamente nos ocuparemos del bautismo en agua. Bueno, según Strong 908, bautismo proviene del griego baptisma, del verbo baptizo, que significa remojar, sumergir. Baptisma hace énfasis en el resultado del acto más que en el acto mismo. Y dentro de las Escrituras encontramos diferentes bautismos, como es en el Espíritu Santo, en agua, en el cuerpo, etcétera, etcétera, solo por nombrar algunos. En el bautismo en agua, lo importante es la identificación de la persona con Cristo en su muerte y resurrección. El solo acto en sí no significa nada, sino mueres y resucitas. El bautismo, como lo dije anteriormente, consta de dos cosas, morir y resucitar. Cuando somos sumergidos en el agua, lo que representa es morir, y cuando salimos del agua, representa la resurrección. Vamos a leer Romanos 6, del 1 al 4, que dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. No puedes vivir la vida cristiana hasta que mueres. Aquí tu parte es morir. Ahora, ¿cómo mueres? ¿Cómo vas a matar al viejo hombre? Pues dejándolo de alimentar. Vamos a leer Romanos 8:13, que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el capítulo 6 de Romanos nos dice, en su versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el versículo 12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en su concupiscencia. En lo que acabamos de leer, vamos a morir, no por hacerle caso a la carne. La carne te va a decir: yo quiero comer eso. ¿Qué es eso? Es algo diferente para cada caso en particular. Por lo general se trata de algo con lo que el enemigo te tenía atado. Solo tú sabes de qué se trata. Y tú lo que tienes que hacer es decirle no. No hasta someterla. Una y otra vez hasta las veces que sean necesarias, hasta que tu carne muera. Eso es sacrificarte a ti mismo y darle lugar al Espíritu de Dios. En Mateo 16, del 24 al 25, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, la cruz es sacrificio. Aquí la pregunta es: ¿sufriste un poco pero realmente moriste? ¿O sigues sufriendo? Sufrir no vale y no te va a llevar a nada. Lo que realmente vale es morir. Bueno, pues ya hablamos del primer paso, ahora vamos a hablar acerca de la resurrección. Lo primero, no hay resurrección si no hay una crucifixión. Cuando sales del agua, esto representa que eres resucitado. Y es aquí, en la resurrección, en donde empieza el nacer de nuevo. En Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y en 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. En ese mismo capítulo, en el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bueno, pues se trata de una persona completamente nueva, distinta, creada a imagen de Cristo Jesús. Y ahora tiene los atributos de Dios y del Espíritu Santo. No es solo una interpretación religiosa de la misma persona, no es una imitación, es crecer
en el nuevo hombre, en la nueva creación. Tú tienes que resucitarte en esta vida, una nueva vida, un nuevo hombre, no solo un simpatizante. En 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Efesios 4: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad en la verdad. Es importante conocer esta parte primordial del Evangelio y fundamental del cristianismo, para no llegar a ser un simpatizante, sino un verdadero discípulo. Vamos a leer Juan 3:3, que nos dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no eres bautizado, no eres salvo. Y si no eres salvo, no eres un verdadero cristiano. Y les recuerdo que no estamos hablando de una ceremonia religiosa, sino del bautismo real en tu vida, crucificado y resucitado. Después de lo que acabamos de leer, te voy a hacer una pregunta. Entonces, si confesaste con tu boca que el Señor es el Cristo, ¿ya te salvaste? Pues la respuesta es no. Necesitas morir y nacer de nuevo a imagen y semejanza de Cristo para alcanzar la salvación. Bueno, pues esta y muchas verdades podemos aprender aquí juntos en Iglesia Victoria en la Roca. Por mi parte es todo. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de las Escrituras, te invito a que nos acompañes en las lecciones que estamos llevando a cabo. Lo puedes hacer de manera presencial o virtual. De manera virtual puedes entrar a www.cbv.iglesiavictoriaenlarroca.com. Y si vives en la ciudad de Chihuahua y estás buscando un lugar para congregarte, te esperamos con mucho gusto aquí en Pedro Zuloaga 11601 de la colonia Labor de Terrazas. Esto queda rumbo al Parque Relis. En nuestra página www.iglesiavictoriaenlarroca.com vas a encontrar un botón que te va a decir cómo llegar. En el recuadro de descripción de este video te vamos a dejar las ligas para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Dale like a este video y comparte con un amigo. Ayúdanos a alcanzar más almas. Hasta la próxima.